Hola mis hermanos y amigos, hoy es otro día importante para nuestras vidas. Es importante porque estamos vivos y estamos vivos porque Dios nos ha dado la vida hoy. Qué bueno cuando podemos decirle a Dios gracias por la vida. Gracias porque nos permites estar vivos para poder hacer las cosas que queremos. Y darle gracias a Dios siempre por la oportunidad que nos da de aprender. Aprender de las Sagradas Escrituras, fundamental para seguir creciendo, para modificar las conductas equivocadas, erróneas, que nos entristecen, que nos llevan a la tragedia, que nos llevan a la intranquilidad. Qué bueno cuando podemos estudiar las Escrituras y que éstas nos orienten para vivir mejor. Ese es el propósito de Dios. Las Sagradas Escrituras no plantean únicamente una religión, sino que plantean las maneras de reconstruirse, de edificar a un hombre y a una mujer como Dios desea y como Dios lo proyecta, porque quiere que cada hombre y cada mujer vivamos en armonía, que tengamos felicidad, que trabajemos para el bien, que seamos personas sabias. Esa es la construcción que Dios quiere, que Dios tengamos, y que todo eso es posible gracias al estudio de la palabra, y no solamente al estudio, sino al aprendizaje, y luego del aprendizaje, el poner en práctica. Hoy tengo un tema que he titulado Nada ni nadie impiden a Dios. Este es un tema en el que vamos a aprender que Dios es soberano. Es el dueño de todo, no solamente de la creación. Podemos decir que es el dueño de las voluntades, de las actitudes, de los comportamientos. Y por supuesto hay que decir que si es el dueño, Él permite todo lo que quiere. Y lo permite porque según el hombre o según la mujer así lo desean. Y Dios respeta ese tipo de decisiones. Pero también tenemos que decir que Dios interviene en muchos casos para que lo que el hombre y la mujer piensan que puede ser destructivo, que pueden acabar con su armonía, con su manera de vivir sabiamente, entonces toma ciertas acciones para que esto no le ocurra al hombre. El hombre se cree prepotente. El ego es muy grande cuando dice yo hago lo que quiero, yo hago lo que se me antoja. Y el hombre piensa que tiene la última palabra con relación a su vida, a lo que quiere hacer. El objetivo de este mensaje es enseñar que Dios tiene la última palabra en los humanos, en la creación. Pero también otro de los objetivos específicos es dar a entender que lo que Dios dispuso, nadie puede quitarlo o borrarlo o anularlo. Las disposiciones de Dios son determinantes. Él dice lo que hay que hacer, Él se propone hacer lo
lo dispuesto y asimismo suceden las cosas porque las ha determinado. Dios es un determinador y está por encima de la voluntad humana, de lo que quiera hacer el hombre y la mujer. Entonces tenemos que aprender esto para conocer ese tipo de atributos de Dios y someternos a la voluntad de Él, que sería lo más sabio. Cuando nos sometemos a su voluntad, Él hace grandes cosas con nosotros y nos dirige hacia la construcción de una vida mucho más significativa, especial y podríamos decir maravillosa para cada uno de nosotros. El tema está basado en un caso muy singular, en el que la Biblia nos habla de las profecías de Dios frente a los últimos días de Jesús en la tierra. Y ustedes saben por la historia que Jesús debía morir por designios de Dios. Jesucristo vino a la tierra a predicar un mensaje, las buenas nuevas, y quien las escuchara, quien realmente tuviera el discernimiento y el entendimiento para comprender este tipo de mensajes y pudiera a la vez aceptarlo y apropiarlo, entonces les iría y nos iría bien. Así que entre estas actividades de Jesús en la tierra, finalizarían o tendrían también como colofón el terminar en una cruz, ser muerto. Porque la idea era tomar a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuya sangre y muerte nos liberarían del pecado, del error, de la mala conciencia, de las malas acciones. Quien accede a este propósito de Dios, entonces recibe lo que la palabra dice. La salvación, la redención, la vida eterna, son para darle al hombre y a la mujer que han determinado que eso es para ellos, unas dádivas especiales de parte del Altísimo. También, pues, la muerte del Señor Jesús lo lleva a la resurrección. Y esta resurrección es para demostrar que Dios determinó que el plan final, hasta ese momento, sería que Jesús muriera en una cruz y luego resucitara. Y esa resurrección se daría por encima de la voluntad humana, del querer humano y de lo que el hombre y de la mujer trataran de evitar este tipo de acciones que ya estaban dispuestas y diseñadas y determinadas por Dios. Veamos pues algunos textos. Estamos en el capítulo 27 del Evangelio de Mateo y vamos a leer los versículos 62 al 64. Mateo capítulo 27, versículos 62 al 64. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo,
este engañador es Jesús. Viviendo aún, después de 3 días, resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Jesús ha muerto, está en la tumba, y estos principales sacerdotes y estos líderes religiosos, reitero, la religión es mala, perversa, porque es lo que el hombre piensa, es lo que el hombre desea, es lo que el hombre tergiversa de Dios. Aquí ellos no comprendieron las palabras del Señor Jesús. Aquí ellos querían entorpecer la profecía de Dios. Querían rechazar la resurrección del Señor Jesús. Esa es la mentalidad del religioso. El religioso intenta pervertir las Sagradas Escrituras. Quiere hacer las cosas de Dios como ellos la plantean, no como Dios mismo la ha diseñado. Ellos pues entonces se reunieron ante Pilato, recordando una frase del Señor Jesús, el cual mencionó que dentro de los 3 días siguientes a su muerte, resucitaría. Y para evitar esto, para que eso no sucediera, porque el hombre intenta impedir a Dios, el hombre quiere bloquear la decisión de Dios, el hombre quiere anular lo dispuesto por Dios, el hombre desea que la voluntad de Dios no se haga. Fueron ante este gobernante y le hablaron del riesgo de dejar la tumba sin la custodia, sin la guarda, que pudieran evitar que los seguidores de Jesús, los apóstoles, pudieran venir a llevarse el cadáver y pregonar después que Jesús sí había resucitado. Esta era la mentalidad de ellos: evitar a toda costa que Jesús resucitase. Y por eso pusieron una piedra muy grande a la entrada de la tumba. Y determinaron pues con Pilato que un grupo de guardianes se apostaran allí a la entrada por el lado externo para que impidieran que los apóstoles, la idea de ellos, fueran y sacaran el cadáver y se lo llevaran. Esta pues era la intencionalidad de estos hombres. Había que impedir que Jesucristo resucitara. Y de paso, ellos no se imaginaron que estaban en contra del soberano Dios que así lo había dispuesto. Y Jesucristo iba a resucitar, costara lo que costara. Pusieran los hombres los impedimentos que quisieran. Jesucristo debía resucitar al 3er día y nadie, ni nada, o nada, ni nadie podía impedir que esto sucediese. Dios lo había determinado y así tenía que hacerse. La soberanía de Dios por encima de la voluntad, de las intrigas, de las barreras que pusieran los hombres. Jesucristo debía resucitar al 3er día y nadie lo podía impedir. Estos hombres, pues,
pusieron los guardas, y me imagino que se fueron a dormir y estuvieron tranquilos durante estos 3 días, pensando que no podían sacar el cadáver. No podían anunciar que Jesús había resucitado. Y ellos confiados, pues esperaban que nada sucediese. Y aquí lo más interesante es que nada impide la decisión de Dios. Nada. Veamos entonces los versículos 65 y 66. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia. Veamos entonces que nada impide la decisión de Dios. En el capítulo 28 de Mateo, los versículos de 2 al 4. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Nada puede impedir a Dios. Los guardas estaban despiertos, vigilantes, atentos a lo que pudiera suceder. Y en sus mentes, con sus lanzas y sus espadas, meditaban siempre cómo impedir que Jesús resucitara. Cómo impedir que Jesús resucitara. Ellos allí, con esa autonomía y con esa orden, estaban tan seguros que nada ocurriría. Estos textos del capítulo 28, del 2 al 4, nos hablan entonces de lo sobrenatural, de lo que hace Dios para que su palabra se cumpla, para que su voluntad por encima de los hombres se dé. Así que lo primero que sucedió fue un gran terremoto. El movimiento de la tierra, del cerro donde estaba el Señor Jesús, de la tumba, hizo que estos hombres temblaran, se llenaran de miedo, se dieran cuenta que algo sobrenatural estaba ocurriendo. Y luego vieron a un ángel resplandeciente que movía la piedra, que apareció para autenticar que Dios está por encima de lo que pueda hacer el hombre. El hombre quiere poner barreras, quiere poner obstáculos y confía en que Él bloqueará la decisión de Dios. Pero Dios, con su poder infinito, con su poder sobrenatural, envía a un ser desde los cielos, envía ese movimiento telúrico y hace que los hombres entiendan que la decisión de Dios se cumple porque se cumple, que la voluntad de Dios no puede ser impedida, ni bloqueada, ni anulada por el ser humano.
Este ángel removió la piedra. Venía con todo su poder. No importaba que la piedra fuese pesada, que fuese grande. Él tenía una orden y debía cumplirla. Destapar la tumba. Quitar el impedimento para que el Señor Jesús saliese. Y así ocurrió. El impacto, pues, para estos hombres fue muy grande. Tantos que quedaron como muertos, se desmayaron, perdieron el sentido, fueron impactados por esta visión, por este movimiento de la tierra. No alcanzaron a darse cuenta de todo lo que siguió después, porque estaban como muertos. Dios manda y así se hace. Jesús debía resucitar al tercer día y resucitó. Por encima, pues, de cualquier bloqueo o cualquier obstáculo puesto por el hombre. El hombre jamás puede impedir que Dios haga su obra, que Dios tome decisiones de lo que quiere hacer. La Biblia nos permite mirar a ese Dios actuando a través de los tiempos y de las maneras más espectaculares y milagrosas. Dios nos enseña a través de las Escrituras que Él tiene el poder, que Él determina lo que debe hacer. Por eso debemos ser sabios y no ir contra la corriente, como así se dice. Ir con Él, ir haciendo lo que Él manda, lo que Él enseña. Buscar el conocimiento de Dios para conocerlo es fundamental para el ser humano sabio. Es importante, pues, lograr esto. El hombre entonces se convence de la soberanía de Dios. En los versículos 11 al 15, seguimos revisando este caso para hablar de que nada ni nadie impide a Dios. Leo capítulo 28 del libro de Mateo, versículos del 11 al 15. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunido con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: Decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Quisieron tapar todo los sacerdotes de aquel entonces, los religiosos de aquel entonces. Y le agregaron a este relato la mentira, la falsedad. Sobornaron pues a los guardas para que dijeran que los discípulos habían hurtado el cuerpo, el cadáver. Que lo dijeran a todo el mundo, que ellos se quedaron dormidos y mientras esto ocurría, los apóstoles se llevaron el cuerpo, el cadáver. Y para muchos, como dice el versículo número 15, esto fue aceptado y así lo divulgaron.
Pero aquí lo interesante es cuando uno sigue el relato de las Sagradas Escrituras. Jesucristo apareció posteriormente, dando clara evidencia que había resucitado, que Él estaba vivo, que se había cumplido lo que Él mismo había pronunciado: resucitaré al tercer día, me levantaré de la tumba y demostraré que el poder de mi Padre Celestial es tan grande que nadie puede impedir. Jesús resucitó para cada uno de nosotros. Nos mostró que vence la tumba, que vence la muerte. Y que así como estaba escrito, así sucedió. Jesucristo resucitó para darnos vida. Conclusión de este mensaje. Recordemos, nada ni nadie impide a Dios. Tenemos que aprender que no Dios solamente es el creador, sino el sustentador, el gobernador, no solamente de lo terrenal, de lo físico, de la creación. Es también el dueño de la vida, es el dueño del comportamiento, es el dueño de todo lo que se mueve sobre la faz de la tierra. Él es el dueño de todo. Y como dueño mantiene su soberanía, mantiene este derecho que nadie se lo puede quitar, que nadie lo puede cambiar, que nadie lo puede entorpecer. Dios es aquel que tiene la potestad de ayudar a quienes quieren ser ayudados, de orientar a quienes quieren ser orientados. Dios es aquel que es misericordioso, que lleno de su gracia y de su gloria, decide darle a los hombres y a las mujeres la oportunidad de conocerlo y de tomar la decisión de que Él sea su Dios. Jesucristo, por su parte, vino a la tierra haciendo la voluntad de su Padre. De tal manera que si cada uno de los seres humanos tuviésemos la oportunidad de escudriñar las Escrituras, encontraríamos en ella la prevalencia, la ejecutoria y el dominio del Creador. Y esto es bueno para los conocedores, los que tienen interés por aprender, y sobre todo de aquellos que, creyéndole a las Escrituras, buscan en Dios el apoyo, la ayuda, la guía para vivir mejor. Aplicación. Es cierto, Dios tiene el control de todo, es soberano, dispone como Él quiere de las cosas y de la vida. Por lo tanto, seamos sabios y entendidos para aprender de Dios, para saber de Dios y para plegarnos a Él, para unirnos a Él. Jesucristo nos dio el ejemplo de someterse a su Padre Celestial, como asimismo debemos hacer nosotros. Jesucristo nos enseña que así como Él se sometió a su Padre, así nosotros también debemos hacerlo. Qué bueno entender esto
Y qué bueno comenzar hoy diciendo: Dios, me someto a tu voluntad. Quiero que mi vida esté en tus manos, que tú seas mi Dios, mi Señor. Hágase tu voluntad en mí, como dice aquella oración modelo del Padre Nuestro. Hágase tu voluntad, también fue la frase del Señor Jesús. Hagamos la voluntad de Dios para vivir mejor, para recibir de Él todas aquellas cosas que son buenas para nosotros. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo caigan sobre cada uno de nosotros. Amén. Amén.